A pesar de que muchos tenían opiniones negativas sobre la película Mufasa, la verdad la disfruté bastante cuando se estrenó. No será perfecta, pero me pareció un entretenimiento genuino, algo que no había sentido en mucho tiempo con otras historias protagonizadas por animales, como la que vamos a hablar a continuación. That sounds nice. I hope you get it. No sé si se han dado cuenta, pero soy una gran fan de las historias centradas en animales. Es casi una tortura ser fan de esas historias cuando hablas en español porque no encuentras básicamente nada que no sean los clásicos como Colmillo Blanco o Belleza Negra, o libros infantiles como Los Gatos Guerreros. Ni siquiera Las de Fuego terminó de traducir su primera saga. Es por eso que en su momento me emocioné muchísimo cuando un animador independiente sacó su propia webserie y trataba sobre leones, que son de mis animales favoritos. Esos tiempos de pandemia donde esperaba pacientemente cada capítulo mensual para ver dónde se dirigía la historia y cuál iban a ser las acciones de nuestros protagonistas. La verdad fue bastante entretenida, pero viéndola ahora reconozco que tiene varios problemas. Y para saber si alguien más tenía esos mismos problemas, veía reviews en YouTube, que se la pasaba más quejándose de cosas que no me interesaban, la verdad. O ya ser muy prejuiciosos porque no les cae bien la autora. Así que aproveché a patear aún más esta serie muerta de YouTube. Y de paso dar mi opinión de por qué no hay buenas historias de leones hoy en día. Al comienzo de la serie nos muestran 3 diosas, una de la luna, otra del sol y una tercera que representa las tormentas y los viajeros. Esta historia es narrada por una anciana leona a sus nietos, situada en una época remota en la que los leones vivían repartidos en 3 reinos, cada uno elegido por una de estas divinidades. El relato se centra en Light, el elegido del reino del sol, quien estaba enamorado de Kyoga, la reina del reino de la luna. Y ambos estaban muy enamorados hasta que una malvada y celosa leona llamada Karabi secuestró y posteriormente asesinó a Kyoga. Esto impulsa a Light a enfrentarse a ella en una pelea hasta la muerte, en la que él termina victorioso, pero el costo fue demasiado grande, la caída de los 3 reinos. Light creó la ley de las manadas para que todos los leones pudieran volver a vivir felices. Esta ley que referencia el comportamiento instintivo de los leones, como por ejemplo que los leones machos tienen que ser separados de la manada cuando ya están grandes y tienen que pelearse contra otros machos para conseguir una manada. Eso pasa con el padre de la protagonista, es retado por otro macho cuando estaba distraído con sus cachorros y finalmente asesinado. Entonces él busca a los otros cachorros para comérselos y termina matando a uno de los hermanos de la protagonista. Ella tiene algún tipo de despertar espiritual y se abalanza contra el macho rival, quitándole uno de sus ojos, aunque este la lanzó en un árbol, dejándole una herida permanente en la pata y desgarrándole la mitad del rostro. Tiene un viaje astral a un tipo de selva donde ve un león blanco que no puede oír, y al despertarse se ve con su hermano sobreviviente y regresan a la manada. En esta su madre se enfrenta al nuevo macho Quickmane, con el que están muy enojadas por matarles a su otro macho y matar a uno de sus cachorros. Quickmane declara que la cachorra estaba poseída o algo así al momento de que lo atacó. Pero para que todo termine en paz, la anciana declara que él podrá quedarse, pero si los cachorros también se quedan, porque según fue voluntad de las diosas que ella y su hermano sobrevivieran. La manada supera la muerte del padre y la protagonista decide presentarse a su ceremonia de nombramiento, donde tiene que demostrar sus habilidades como leona y como cazadora. Por los nervios ella cae estrepitosamente y termina siendo nombrada Nothing, porque según su madre esas son sus habilidades. Nada. Su hermano Fire intenta abogar por ella, pero es echado ya que solo tenía derecho a quedarse hasta que ella recibiera su nombre. Así que Nothing se queda despreciada por toda su manada, excepto por su abuela,
y un cachorro llamado Feather que la admira por haberle quitado uno de sus ojos a su padre. Así que ella desarrolla una amistad con una leona llamada Hover, que es una vagabunda que no le tiene desprecio a sus heridas. Se reúnen todas las noches a hablar y desarrolla más que una amistad. Nothing le pide que por favor se una a la manada ya que necesitan más cazadoras, y Hover desprecia las manadas y sus leyes, así que lo reniega. Hasta que la abuela de Nothing muere, Hover por fin decide unirse a Nothing a la manada. Por lo que mientras va a entrenar, ella se queda cuidando de los cachorros. De pronto aparece Fire que la invita a unirse con él. Ella se escapa, pero Feather la sigue sin darse cuenta. Ahí, sin querer, ellos delatan que el macho de su manada no tiene un ojo, por lo que es un objetivo fácil para un león llamado Prowl. Al regresar, Quickmane está totalmente enojado porque Nothing dejó sin protección a sus crías. Él ataca y entonces empieza a llover. Él se asusta pensando que es un castigo de las diosas y le grita alargándose. Hover también se enoja mucho porque Nothing no se presentó a su celebración, así que le dice que no la busque más. Nothing intenta buscar a Quickmane antes de que mate a su hermano Fire por cruzar sus límites, pero solo ve su cadáver ya que ha sido asesinado por Prowl. Así que ella se escapa junto con Feather tratando de buscar a Fire o cualquier otro lugar. Después de que vagan durante días en el desierto, una leona les ofrece ayuda y los lleva al agua. Ella se ofrece a ayudar a Nothing, pero a cambio de que abandone a Feather. Ella se niega y solo los deja. Esta leona hace que Hover descubra que Nothing sigue viva y ella, una hermana de Nothing y su mamá deciden ir a buscarla. De vuelta en el desierto, Nothing descubre que la leona vieja que la ayudó es en realidad la diosa del viento, Kansu, y la lleva a una memoria antigua. Kyoga y Light son prometidos en matrimonio como símbolo de paz entre sus reinos, a pesar que Kyoga estaba enamorada de Karabi. Así que en el día en que tenían que casarse, ella decide huir con su amada a otro lugar. Light se enoja mucho por esto y le declara la guerra al reino de las tormentas, que es donde viene Karabi. Esto desata una gran guerra donde termina con muchos muertos, hasta que Karabi y Kyoga se reúnen con Light para hablar. Él mata a Karabi y Kyoga se enoja tanto que lo maldice para hacer su muerte en cada reencarnación que tengan. Ahí Kansu revela a Nothing que ella es la reencarnación de Kyoga y tiene que encontrar a la diosa de la muerte, ya que las almas solo vagan en el mundo hasta que son recolectadas por Ghost. Al fin de un tiempo, Nothing y Feather se reencuentran con Fire y lo ayudan a integrarse a una nueva manada para tener comida y protección. Pero este impone una condición: matar a Feather, así que según lo hace. Nothing se enoja tanto que lo reta y casi termina muriendo por ello. Ghost la salva al último momento y la lleva al lugar cambiante, que según es donde obtendrá todas sus respuestas. Y así acaba la primera temporada de My Pride. Lo que más me desencantó de la serie fue justamente su premisa. Por el tráiler imaginé esta historia que trataría de una leona discapacitada que lucha por abrirse paso en la sabana salvaje y una manada que la rechaza, donde logra sobrevivir y transformar su percepción o encontrar un nuevo lugar. Ya saben, lo típico, pero al menos entretenido. Sin embargo, en su lugar utiliza a los leones como el símbolo del machismo de nuestra sociedad o de la sociedad que intenta crear. Lo cual sinceramente es demasiado estúpido si te lo pones a pensar más de 2 segundos. Es como si crearas una película antimonarquía usando hormigas y decir, oh sí, acabemos con la reina, pero naturalmente las hormigas tienen reina porque si no, no pueden sobrevivir ni reproducirse. Así de ridículo es. Además, no encuentro el supuesto sistema patriarcal que tiene la ley de la manada. En teoría, las leonas pertenecen al macho, y ni siquiera reciben su nombre hasta que prueban su valor como cazadoras.
Pero fuera de ese detalle, su principal limitación suele ser que les prohíben establecer vínculos románticos con otras leonas. Por lo demás, parece que tienen una vida bastante suelta. No sé, no encuentro otra limitación que tengan ellas. Más que tener cachorros, pero no sé, son animales salvajes. ¿Qué otra cosa van a hacer? ¿Qué otras ambiciones tendrán en la vida? Por más humanas que sean sus caracterizaciones. Aparte que con lo mostrado en la serie, la jefa de la manada parece tener más autoridad que el macho. De hecho, es ella quien escoge los nombres, o decide si una nueva leona entra. Hasta en situaciones como las de Quickmane o Fire, las leonas de la manada no las aceptaron de buenas a primeras, simplemente por matar al macho. Tuvieron que convencerlas. Lo cual hace que me siga desesperando este mensaje. Aparte, si se supone que Light quería hacer un sistema súper misógino y que favoreciera a los machos, pues lo hizo de una horrible manera. No encuentro de qué sentido estas leyes favorecieran a los machos, de hecho los perjudica más. Podrías decir, oh, el machismo también afecta a los hombres, pero la serie jamás hace hincapié en eso. Y la mayoría de machos en esta serie son estúpidos. Solo Feather se salva y es un cachorro. Y los otros pues acaban muertos. A comparación de las leonas, este sistema desfavorece mucho más a los machos. En primera, cuando alcanzan la mayoría de edad, son echados de la manada a vagar por lo que suele ser un desierto, donde ya vimos que es muy difícil sobrevivir. Hasta que encuentren una manada donde tengan que retar al macho y ganarles. ¿Y luego qué? Solo tienen que esperar a permanecer en esa manada hasta que otro macho llegue y los mate o los corra. ¿Y qué pasa si los corre? Simplemente vuelven a vagar hasta la muerte. ¿Qué clase de sistema patriarcal es este, pues? Nadie excepto Feather de los machos parece reconocer que este sistema es horrible para ellos. Y en vez de explorar más de la ley de la manada, prefieren contar esta historia sobre las diosas y la situación amorosa rara entre Hover y Nothing. Por otra parte, quiero hacer una tangente. Con los leones solo hay como dos maneras populares en que la gente los ve. O son machos alfas quienes dominan toda la jungla o esas cosas. O son pelmazos y en realidad todo el trabajo lo hacen las hembras. Cuando en realidad es una situación más complicada. Ninguno puede vivir sin el otro. Es cierto que las hembras suelen cazar más, pero los machos también ayudan. Aparte tienen que encargarse de cuidar a los cachorros. En lo personal no percibí la relación de Hover y Nothing tóxica como mucha gente decía. O sea, ambas tenían sus puntos. Hover tenía todo el derecho de enojarse porque ella no se presentó. Y Nothing tenía sus razones por qué no lo hizo. Simplemente como todo, estuvo la falta de tiempo para darle un desarrollo coherente. Lo cual es un problema en general de la serie, como el cambio de corazón de Power Strike a preocuparse por su hija. Y como su desprecio a ella era un miedo de que ella estaba al borde de la muerte. Y usa su agresión para enmascararse de lo decepcionada que se siente de ella misma. O cómo Fire decayó tanto en su comportamiento. Son cosas que de haber tenido un buen desarrollo hubieran sido bastante interesantes, pero solo tenemos 10 capítulos de 10 minutos. Por lo tanto, ninguna de las tramas concluye correctamente. Y ese es el principal problema de My Pride. Tiene una ambición desmedida y no tiene los recursos suficientes para hacer todo lo que se propone. Sobre el apartado técnico no tengo grandes quejas al respecto. Si bien fue financiada por fans y ha logrado acumular una gran audiencia, teniendo millones de vistas en cada capítulo, eso no basta para alcanzar un nivel de fluidez comparable con producciones de Disney, ni siquiera baratas. Es evidente que al ser una creación independiente no va a tener el mejor resultado. Lo que podría criticar es el estilo de dibujo. Los hocicos de los personajes están tan aplastados que en ocasiones parecen pugs o gatos persas más que leones. Y el tratamiento de la sangre es desmedido, hasta resulta grotesco más que impactante. Exageran demasiado con la cantidad de sangre que sale de estos leones.
Al final, My Pride intenta ser más madura de lo que realmente es. Tiene ideas ambiciosas y que tienen potencial. Hasta sus personajes me caen bien. Pero falló en ir al punto. Aunque al menos entretiene, lo que es más que puedo decir que con otras historias. Por si desconocen este cómic, básicamente intentó ser una versión mejorada, entre comillas, de My Pride. Y aparentemente para muchos lo logra, aunque para mí ese no es el caso. A pesar de llevar 3 años publicándose, este cómic no ha avanzado nada. La narrativa es algo lenta y torpe, y siempre dan vueltas en los mismos puntos. Sumado a que las viñetas son tan grandes que necesitan varias hojas para explicar algo que podrían hacer en unas cuantas. La historia básicamente va de lo mismo, de una leona discapacitada que tiene una familia abusiva y escapa en un viaje y consigue novia y esas cosas. Su mayor diferencia a My Pride es la razón por la que no quise continuar esta historia, y es que tiene nombres muy autodescriptivos e infantiles para llamar a los otros animales. Ejemplo, las cebras se llaman Stray Coats, las hienas Crackler, los elefantes se llaman Thunderfoot. Según dicen así que es por la inspiración a Watership Down, lo cual es algo muy común en obras de animales y que francamente no entienden el punto de que Watership Down usaba esas palabras para abreviar acciones enteras que hacían los conejos y no tenían una palabra corta para llamarlas en inglés, como Silflay o Hakra. Así que en vez de agilizar, entorpece la lectura. Y se va por las ramas por unos personajes que se sienten muy león, no sé. La verdad no es un cómic que recomendaría. A ver, no es la peor historia del mundo, creo que se te puede interesar si te gustan los leones. Pero parece más una historia de Oses de Deviantart que algo que intenta ser serio. Tenía planeado decir más cosas de este cómic, pero en realidad no recuerdo mucho de él y lo leí hace poco. Así de olvidable es para mí. Igual lo menciono porque la autora recolectó visitas lanzándole tierra a la otra obra. Por favor, un mensaje para los próximos escritores y creadores de contenido. Nunca promocionen algo como la mejor versión de otro, simplemente como la suya. Igual, para no quedarme con una nota amarga al final de este video, quisiera darles unas recomendaciones que descubrí al momento de investigar para hacer esta review. África, un webtoon que trata sobre animales de la sabana africana. Con una leopardo de protagonista con el mismo nombre de la obra, con un bellísimo arte que es hecho en tradicional. Trata sobre la reacción de los animales al ver que el mundo está cambiando y tienen que dejar sus diferencias e interactuar unos con otros. El cómic trata muy bien el tener varios personajes e historias que se entrelazan entre sí. Y aunque nos alejamos más con los leones y la sabana africana, les quiero recomendar The Golden Shrike. Tiene un bonito arte también, aunque esto es más digital. Es una historia sobre 2 hermanos que se separan de su manada al tener pensamientos contradictorios con esta, para descubrir más del mundo que los rodea. Tiene personajes bastante agradables y una caracterización verosímil que no había visto en mucho tiempo. Bueno, si tienen más recomendaciones sobre películas, series o cómics de animales, por favor pónganlas en los comentarios. No sé qué más decir, así que me despido.